las leyes y teoremas del álgebra, del álgebra de Volt. Entonces, en este caso, pues, esta álgebra que ocupa la suma lógica, la multiplicación lógica, la negación, que esas serían, digamos, lo básico, que son compuertas básicas. En este caso sería la OR, la AND y la NOT. La OR sería la composición interna de suma, la AND es la multiplicación interna y la compuerta inversora es la negación, que se le puede ser negación, complemento, así sucesivamente. Y entonces, esa es la compuerta inversora. Debido a que con estas compuertas se pueden hacer cualquier tipo de circuito digital, cualquier circuito que ustedes quieran realizar, se puede realizar con estas tres básicas compuertas, pero lo que sucede es que entre más grande sea su circuito o más grande sea su función, pues bastantes compuertas son las que se necesitan. Entonces, esa era la dificultad que teníamos, o se tenían enormes circuitos de compuertas OR, AND y NOT. Entonces, era un diseño de circuito digital muy grande. Necesitábamos bastantes fuentes, o en su caso se necesitan bastantes fuentes, pero para eso, pues, tuvo que llegar la necesidad de generar otro tipo de compuertas que se generan respecto a las compuertas básicas. Estas compuertas son las compuertas universales, que en este caso son el resultado de combinaciones de las otras tres compuertas básicas, OR, AND y NOT. Entonces, vamos a ver, estas son las compuertas básicas. Entonces, ya había mostrado esta tablita, donde tenemos la función lógica, es la suma lógica, es la OR, la función de dos variables, aquí es la función de la variable A y la variable B, es igual a A más B. En símbolo tenemos las dos entradas, tenemos A y B, este es su símbolo de la función OR, y a la salida tenemos la función que es igual a A más B. Entonces las dos entradas al final se suman. Tenemos la tabla de verdad. Entonces, aquí como nosotros tenemos dos variables, entonces serían 2 a la 2, 2 elevado a la 2. Recuerden que todos estos sistemas digitales pues trabajan con base binaria. Entonces, al trabajar con la base binaria, pues necesitamos trabajar con la base 2. Entonces, debido a que tenemos dos variables, en este caso, entonces 2 a la 2, en este caso serían 4. Entonces, ese 2 de dos variables elevado a la 2 nos darían 4, que son estas cuatro combinaciones. Recuerden que A y B pertenecen al conjunto B mayúscula y solamente pueden tomar los elementos 0 y 1. Entonces, para formar las tablas, que luego después lo vamos a ver, en este caso, pues empezamos con el 0, 0, luego 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, si se dan cuenta, este sería el bit menos significativo y este sería el bit más significativo. El bit menos significativo sería el 0, 1, 0, 1 y así se va a ir repitiendo 0, 1, 0, 1. Primero es un 0, luego es un 1. Nos vamos a ir recorriendo a la izquierda
y en su caso, en la segunda posición serían 2 ceros, 2 unos. En la tercera posición, en este caso serían 4 ceros y 4 unos. En la quinta posición, si se dan cuenta, vamos de múltiplos de 2. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, pues tenemos dos variables, son 2 a la 4, 2 a la 2 es igual a 4 y tendríamos 4 distintas combinaciones. Al hacer estas combinaciones, tenemos que hacer la suma de la función. En este caso sería 0 más 0 es un 0, 0 más 1 es un 1, 1 más 0 es un 1, 1 más 1 es un 1. En el caso de la función lógica OR, si tenemos nosotros un 1, con que nosotros tengamos un 1, la salida va a ser un 1. Si tenemos ceros, siempre en este caso la salida va a ser 0. Aquí tenemos el circuito equivalente eléctrico, circuito eléctrico equivalente. Entonces, de esta forma, ya lo habíamos explicado ayer cómo funcionaba. Y tenemos y aquí agregué ahora ya el circuito integrado. Este es el circuito integrado que podemos encontrar. Y esta es su matrícula. Dependiendo, vamos a ver, dependiendo de la fecha de elaboración, dependiendo para qué lo vamos a necesitar y quién lo fabricó, va a ser la matrícula completa. Pero este 7432 es esos números, esa es su identificación, en este caso su matrícula de la compuerta OR 7432. Si ustedes buscan compuertas 7432, les va a aparecer este diagrama. Luego vamos a ver las características. Entonces, por ahorita, pues esta sería la compuerta, bueno, el circuito integrado que está compuesto internamente por 4 compuertas OR, donde tenemos la entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. Tenemos en este caso el neutro. Neutro o tierra, como ustedes lo conocen, este neutro, más que nada es neutro, no es tierra, es neutro. Este neutro, es para, para alimentarlo con el pin 14, que es BCC. Entonces, con esos dos se alimenta para poder tener la funcionalidad de este circuito integrado. Después pin 13 y 12 serían entradas, 11 salida, 19 son entradas y el 8 es salida. Entonces, este circuito integrado ya contiene, en su caso, 4 compuertas OR. Después sigue la función lógica AND, que es la multiplicación. Nuevamente tenemos la función, tenemos dos variables y la función pues es una multiplicación. Tenemos las dos entradas con sus dos variables A y B y al final la función tiene como resultado la multiplicación de estas dos entradas. Este es el símbolo de la AND y esta es su tabla de verdad. Nuevamente, como tenemos dos variables, 2 a la 2 serían 4 combinaciones que podemos hacer nosotros. Y en este caso, al realizar la operación de la multiplicación, pues 0 por 0 nos da 0, 0 por 1 nos da 1, 1 por 0 nos da 0, y 1 por 1 en este caso, pues nos da 1. En el caso de la multiplicación lógica, ambos deben de ser 1 para nosotros tener a la salida un 1. En el caso, si tenemos un 0, aunque haya un solo 0, en este caso, pues la función a la salida va a ser un 0. Tenemos la parte del circuito eléctrico equivalente y su circuito integrado, en este caso sería con matrícula 7408 y nuevamente tenemos sus pines de alimentación, pines de BCC serían el pin 14 y en el de neutro sería el 7.
tenemos sus dos entradas, salida, dos entradas, salida, dos entradas, salida y dos entradas, salida. Y tiene 4 compuertas, en este caso, AND, este circuito integrado. Después sigue la función lógica NOT, la de negación, la de complemento. Entonces, en este caso, tenemos la función, tenemos que es una sola variable, recuerden, la negación es solamente una variable, y en este caso, pues tenemos la negación de A. Aquí tenemos la única variable, es A, solamente tiene una entrada esta negación, y es este su símbolo, y la función sería la negación de A. Debido a que tenemos solamente una variable, 2 a la 1 son 2, y entonces tendríamos dos combinaciones, 0 y 1. En su caso de el resultado, pues si es 0, lo invierte y tenemos un 1. Si es un 1, lo invierte y tenemos un 0. Este es su circuito eléctrico y su circuito integrado, en este caso es, no tengo, me faltó poner aquí la matrícula, pero se las puedo mencionar. La matrícula en este caso es la 7404. Entonces, esa es su matrícula. En este caso, tenemos nuevamente su alimentación, VCC y neutro. Si se dan cuenta, todas estas compuertas en el pin 14 es VCC y en el pin 7 es neutro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, 6 compuertas NOT. Entonces, este circuito integrado contiene a 6 compuertas, en este caso de negación. Entonces, estas son las funciones lógicas, son las básicas, OR, AND y NOT, su simbología. Esta simbología la vamos a ocupar nosotros para hacer nuestros diagramas, y en su caso de la simulación también vienen este tipo de simbología. Estas son sus tablas de verdad, estas hay que obtenerlas nosotros. En este caso, pues, de todas las variables vamos a tener nosotros todas las combinaciones, y con esas combinaciones, al sustituirlas en esta función, pues vamos a tener los resultados. Circuitos eléctricos equivalentes, estos son solamente para que ustedes los vean, digamos, analógicamente, así es como se realizan estas compuertas, y estos serían sus circuitos integrados. Entonces es 7432, 7408, y en este caso es la 7404. Entonces, esas serían sus matrículas para que ustedes las puedan encontrar. Entonces, pasamos a las funciones, las siguientes funciones. En este caso, estas funciones que les había dicho son funciones universales. Estas fueron desarrolladas con compuertas, en este caso, básicas, la AND, la NOT y la OR. Entonces, debido a que, como les había mencionado anteriormente, con las puras compuertas básicas teníamos, en este caso, enormes cantidades de circuitos. Son circuitos muy grandes, el costo era mayor, y entonces se tuvo que llegar a la necesidad de construir, pues, más compuertas para poder reducir ese tipo de circuitos muy grandes. Entonces, en este caso tenemos la NOR, que es la negación, en este caso, de la OR. Entonces, es una OR negada, si se dan cuenta. OR es la suma lógica A más B, y con la negación sería la NOR, la negación de la OR. Nuevamente tenemos la función, tenemos dos variables. Esta es la función A más B, y todo eso hay que negarlo. Y entonces tenemos A, B, las dos entradas. Esta es su simbología y esta es la salida. Nuevamente, su tabla de verdad, tenemos dos funciones, 4 combinaciones.
Y en este caso, como es la negación de esta que es la OR, pues si aquí es un 0, aquí va a ser un 1 y todos estos van a ser ceros. Aquí lo tengo, este es un 1 y todos los demás va a ser un 0. En este caso, cuando yo tenga un 1, a la salida voy a tener un 0 y en este caso, cuando yo tenga los dos ceros, voy a tener 1 a la salida. Este es su circuito eléctrico equivalente. Entonces, este es el circuito eléctrico equivalente. Y este es el circuito integrado, el 7402. ¿Se dan cuenta? Este contiene 1, 2, 3, 4 compuertas, en este caso, NOR. Después sigue la compuerta NAND, que la compuerta NAND es la negación de la AND. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la función, dos variables, tenemos la multiplicación lógica y después hay que negarla. En este caso, pues en la simbología tengo sus dos entradas, A, B, y a la salida pues voy a tener la multiplicación de ambas variables, pero negadas. En su caso, la tabla de verdad ahora es como hay que negarlo. Cuando tengo 0 por 0, me va a dar 0, pero como lo estoy negando, me va a dar 1. 0 por 1 me va a dar 0, al negarlo me da 1, y 1 por 0 nos da 0, y al negarlo nos da 1. 1 por 1 nos da 1, pero al negarlo, en este caso, nos va a dar 0. Este es el circuito eléctrico equivalente. Entonces, en este caso ya ocupamos resistencias, diodos, voltajes inversos. Aquí tenemos las entradas. Este es el voltaje de entrada, que esta parte es lo que hace la inversión. Esta parte de aquí hace lo que sería la multiplicación y esta parte de aquí hace la negación. Tenemos el circuito integrado, que el circuito integrado es el 7400, que contiene en este caso 1, 2, 3, 4 compuertas, en este caso NAND. Y nuevamente, pin 14 es BCC y el 7 es GND. Entonces, de esta misma forma, tenemos en este caso la matrícula 7400 y este es el circuito integrado correspondiente a la compuerta NAND. Después tenemos la compuerta XOR, una XOR. En este caso, este sería NOR, la negada de la OR. Esta XOR no es ni negada, es una combinación, en este caso, de multiplicaciones con sumas lógicas. En este caso, la función son dos variables. Tenemos que es igual a A negada por B más A por B negada. Y esta función se escribe de esta manera: A más encerrado en un círculo, B. Este más encerrado en un círculo nos indica es que esta multiplicación y esta suma con su negada. La negada de A, y aquí no está negada, aquí no está negada B, y aquí sí está negada. Es una suma de multiplicaciones, y en este caso es A XOR B. De esta manera, esta es la simbología. Tenemos A y B, las dos entradas, y a la salida pues tenemos A más, encerrado en un círculo, B. Su tabla de verdad es la siguiente. Cuando hacemos 0, 0, nos va a dar 0. Cuando tenemos entrada 0, 1, nos va a dar 1. Cuando tenemos entrada 1, 0, nos da 1. Y cuando tengamos entrada 1, 1, nos da 0. Esta tabla de verdad la podemos construir pues desarrollando o dándole valores, estos mismos valores de A y B, dándoselos a esta función para encontrar estos resultados. Su circuito equivalente, entonces en este caso son switch, uno está abierto, otro está cerrado, este está abierto, y en su caso pues son al mismo tiempo se tienen que hacer esas combinaciones. Su circuito integrado es el 7486
Nuevamente el pin 14 es VCC, el pin 7 es neutro y tenemos internamente 4 compuertas XOR. Después pasamos a la XNOR, que es la negación de la XOR. Entonces es la XOR, pero hay que negarla en su caso. En este caso tenemos F, tenemos 2 variables y en su caso al hacer la negación de esta función obtenemos que es A negada por B negada más A por B. En este caso se pone de esta manera: A XOR B negada. Entonces, simbología, esta es su simbología, lo único que cambia pues es, aumenta esta bolita, que esta bolita lo que nos indica es que al final va a ser la negación. Entonces tenemos 2 entradas, tenemos la función, tenemos A XOR B negada, y en su caso pues sería la negación de estas salidas. Entonces en este caso teníamos 0, ahora tenemos 1, aquí tenemos 0, 0 y aquí tenemos un 1. El circuito equivalente eléctrico, circuito eléctrico equivalente es este que tenemos aquí, es de la misma manera, pero en este caso es la parte de arriba, ambas es abierta, aquí era abierto y cerrado, aquí es abierto y la parte de abajo son cerradas. Entonces este es el circuito eléctrico equivalente y tenemos el circuito integrado. Su circuito integrado en este caso es el 74266. Nuevamente pin 14 es VCC, pin 7 es neutro y contiene internamente 4 compuertas, en este caso XNOR. Aquí este diagrama pues es diferente. Tenemos entrada, entrada, salida, salida, entrada y entrada. Entonces, en las otras teníamos entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. Entonces, aquí cambia y cada vez que nosotros tengamos una compuerta, pues tenemos que checar sus especificaciones. Más adelante vamos a ver las especificaciones de estas compuertas para que nosotros podamos trabajar en su caso ya con la simulación. Y en su caso ya después ustedes en laboratorio pues puedan trabajar con sus compuertas, resistencias y LEDs, diodos y todos los demás dispositivos, en este caso electrónicos. Muy bien, entonces estas 4 son las compuertas universales, son las que fueron desarrolladas por la necesidad para reducir los circuitos eléctricos muy grandes. Entonces, en este caso, pues se ocupan este tipo de compuertas. Se los voy a poner en Classroom, pero necesito que todas estas compuertas, estos circuitos integrados, descarguen sus hojas de especificaciones. Entonces, pues ahí buscan hojas de especificaciones de la compuerta 7432. Entonces, va a haber hay muchos, en este caso, compañías que las elaboran. Entonces, pueden escoger la que ustedes gusten y con eso nosotros vamos a ir viendo sus características. Ya sea que pongan especificaciones de la compuerta 7432 o pongan especificaciones de la compuerta OR o circuitos integrados. Entonces pueden poner hoja de especificaciones del circuito integrado 7432, 7408, 7404 y así sucesivamente. Entonces en este caso van a tener que descargar 4 más 3 son 7 archivos que van a tener ustedes descargados para que ustedes los tengan a la mano y puedan verificar
sus características que contienen estos circuitos integrados. Entonces, por favor, descarguen esos archivos. Son 7 archivos que van a tener ustedes en su mano. Ya Una sea pregunta, que... profe. ¿Eh? Una pregunta. Sí. El último, ¿cuál es su matrícula? 74266. Lo vuelvo a repetir, 74266. Va que va. Va. Entonces, los descargan, ya sea que lo pueden imprimir, si no lo quieren imprimir, pues tenerlo ahí en la computadora para que ustedes vayan checando sus características. Entonces, estas serían las compuertas básicas, compuertas universales. Y también tenemos circuitos equivalentes con OR, AND y NOT realizados con compuertas universales, en este caso realizados con compuertas NOR. Entonces, tenemos la función lógica OR, tenemos la simbología y el circuito equivalente con NOR sería el siguiente. Entonces, en su caso tenemos una compuerta NAND, compuertas NOR, y en su caso tendríamos dos compuertas. La primera compuerta serían las dos entradas. Viene la negación. Esta negación las podemos poner nosotros en el mismo punto, las dos entradas en el mismo punto, que es la salida de la primera compuerta NOR, y a la salida pues tendríamos A más B. Entonces lo que estamos haciendo es primero una suma y luego la negamos, luego el resultado lo metemos como suma, lo volvemos a negar y obtenemos A más B. Entonces, lo que estaríamos haciendo es 2 veces la suma, pero en su caso, pues con negación. La compuerta AND es esta es la compuerta AND, y también tiene su circuito equivalente con compuertas NOR. En este caso necesitamos dos compuertas NOR. En este caso tenemos A más B. A y B son las dos entradas. Ambas entradas de las compuertas NOR las unimos a la misma entrada, y a la salida pues vamos a tener en este caso en este caso una suma pero negada. Después, al unir estas dos salidas a las entradas de la compuerta NOR, pues vamos a tener la multiplicación. Recuerden, el teorema de Morgan nos decía que era la parte de la negación, y si nosotros negábamos una suma, era una negación de multiplicación. Si negábamos una multiplicación de dos variables, era la suma con las variables negadas. Entonces, de esta manera, aquí tenemos la suma con negación. Después, cuando lo volvemos a introducir, tendríamos la multiplicación, pero como lo estamos negando, pues ya no tendríamos nosotros negado, en este caso, las variables A y B. Tenemos la compuerta NOT. Entonces, esta es la compuerta NOT de negación o de complemento. Misma entrada, misma variable está en las dos entradas de la compuerta NOR, y a la salida pues tendríamos A negada. Entonces, en este caso tendríamos aquí A negada, aquí tendríamos B negada. Hacemos la suma, pero al negarla pues se hace la multiplicación. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos, estas compuertas OR, NAT y NOT, pues hacer circuitos equivalentes con compuertas NOR. Esto es debido a que a lo mejor no tenemos compuertas AND, OR y NOT, y podemos conseguir fácil y sencillamente las compuertas NOR. Entonces podemos hacer equivalencias para poder construir este tipo de compuertas básicas. Después vienen circuitos equivalentes OR, AND y NOT.
realizados con compuertas NAND. Entonces, nuevamente tenemos aquí las compuertas OR, AND y NOT. Tenemos la simbología y sus circuitos eléctricos equivalentes serían los siguientes. Tendríamos dos NAND. En su caso, tendríamos la entrada con la variable A, sus entradas con la variable B. Sus salidas se introduce nuevamente a una NAND y a la salida tendríamos A más B. En el caso de circuito eléctrico equivalente con NAND de una AND, tendríamos dos compuertas, en el cual el primero son las dos entradas, la salida se une a otra compuerta NAND y tenemos a la salida, en este caso, A por B. Y la compuerta NOT, nuevamente, la misma variable se introduce en las dos entradas y a la salida obtenemos la negación de esa variable. Entonces, estos serían los circuitos, en este caso, equivalentes. Aquí tenemos con NOR y aquí tenemos con NAND. Entonces, de esa manera podemos hacer nosotros lo que son circuitos equivalentes. Entonces, esto es lo que vamos a ver de simbología que nosotros tenemos de las compuertas lógicas básicas e universales. Ahora vamos a ver lo que es simplificación de funciones, de conmutación. ¿Qué quiere decir? En este caso, nosotros ya vimos las leyes y los teoremas, y entonces ahora vamos a hacer lo que es el álgebra. Vamos a poder simplificar esas funciones, nos van a dar una función y la vamos a poder nosotros simplificar resolviendo o haciendo, en su caso, álgebra de Boole. Esto es parecido más o menos cuando les dan una expresión algebraica. En este caso, ya estamos hablando con números reales. En álgebra y geometría analítica, si recuerdan, les daban expresiones muy grandes de expresiones algebraicas y les decían que tenían que simplificar a su mínima expresión, o en su caso tendrían que reducir esa expresión algebraica, en el cual tenían que ir desarrollando ustedes los teoremas de números enteros, teoremas de números reales, utilizaban lo que eran leyes de los exponentes, leyes de los logaritmos y así sucesivamente. Entonces, ocupaban todo eso, lo que habían visto anteriormente, entonces aplicaban esa parte en su caso, lo aplicaban pues a expresiones o reducir o simplificar expresiones algebraicas. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo mismo, pero en su caso para reducir o simplificar estas funciones, pues vamos a utilizar lo que son las leyes y teoremas de Boole. Entonces, con eso nosotros nos vamos a apoyar, con esas leyes y teoremas que vimos en la clase pasada, para poder simplificar este tipo de funciones lógicas que nos van a dar. Entonces, en su caso, los teoremas y leyes del álgebra de Boole permiten realizar simplificaciones en circuitos digitales con la finalidad, de minimizar el costo y tamaño del mismo. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una función muy grande o una función muy pequeña, pueden ser las dos cosas, no necesariamente tiene que ser una función grande, pero podemos generar lo que es el álgebra y simplificar esa expresión o esa función. Y podemos entonces reducir el costo y el tamaño del circuito eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar menos compuertas.
La tarea fundamental consiste en reducir el número de términos de la función lógica y de esta forma minimizar las compuertas utilizadas en el diseño sin cambiar el funcionamiento combinacional digital. En este caso, vamos a reducir el circuito, van a ser menos compuertas, pero a la salida vamos a obtener el mismo resultado. No vamos a modificar, en su caso, no se va a modificar nada. Y vamos a tener menor costo y menor tamaño del circuito, en este caso, este circuito digital. Las funciones de conmutación, que son la base del diseño de los circuitos digitales combinacionales, deben cumplir con la siguiente condición. Entonces, debemos de cumplir con esta condición. Para n variables de entrada deben haber a lo sumo 2 a la n combinaciones distintas de productos y o sumas que incluyan todas las variables de entrada del circuito. Entonces, en este caso, esto también es utilizado para realizar las tablas de verdad. Si recuerdan, teníamos dos variables. 2 elevado a la 2 nos daban 4 combinaciones distintas de productos o sumas en su caso. En este caso, pues solamente vimos las sumas y los productos. Ahora ya vamos a tener combinaciones de productos y sumas. Entonces, esto es muy importante, esta condición. Recuerden, para n variables de entrada debe de haber a lo sumo 2 a la n combinaciones distintas de productos o sumas que incluyan todas las variables de entrada del circuito. A continuación se presentan algunos ejemplos para minimizar funciones lógicas. Vamos a ver los ejemplos aplicando las leyes y los teoremas de álgebra de Boole. Pero hay que tener en cuenta que para facilitar la simplificación, en ocasiones es necesario repetir uno o más términos de la función lógica con la finalidad, de reducir una variable. Entonces, en este caso, vamos a tener que repetir una o más veces el mismo teorema o la misma ley. Entonces, se van a tener que repetir, digamos, el teorema 1 lo tenemos que repetir 2 veces, o el teorema 2 lo tenemos que repetir 2 veces o 3 veces. Teorema de Morgan hay que repetirlo varias veces. Entonces, eso nos va a facilitar para simplificar en este caso, nuestra función que nos están dando. También hay casos donde se puede realizar la aplicación del número de variables de una función para obtener un resultado minimizado. Entonces, hay ocasiones que nosotros podemos agregar en su caso variables. Recuerden, en los números reales no podíamos agregar nosotros nada porque modificábamos en su caso. En este caso se modificaba el resultado, ya que si se agregaba de un lado, se tenía que agregar del otro lado, o en su caso, en números reales, se podían agregar lo que sería un 1 o un 0. Entonces, eso también se podía agregar para poder generar o simplificar nuestra expresión algebraica. Del mismo modo, aquí también podemos nosotros aumentar variables, productos o sumas de las variables para poder nosotros o hacernos más fácil la reducción de esa función función lógica que nosotros tenemos. Entonces también podemos agregar, en su caso hay que agregar productos o sumas con
con todas las variables. En este caso solamente hay que tener eso en cuenta. Si vamos a agregar algo o vamos a agregar una operación, una suma o una multiplicación, se tienen que agregar con todas las variables que nosotros tenemos. No podemos agregar, si tenemos tres variables, perdón, no podemos agregar solamente una suma con una multiplicación de dos variables. Eso ya no es válido debido a que ahí sí ya estamos nosotros alterando la función y el resultado va a ser distinto. Entonces, recuerden, siempre hay que aumentar, en su caso, con todas las variables. Entonces, esto lo vamos a ver en su caso con los siguientes ejemplos. Entonces, son 9:33, si me da tiempo de ver tan siquiera dos ejemplos. Entonces, de aquí paso a lo que es mi pizarra electrónica. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Profe. Ok. Entonces paso a la pizarra electrónica y el primer ejemplo nos dicen que tenemos que simplificar la siguiente función. Entonces en su caso nos dan la función y nos dan sus variables al inicio, x, y, z. Entonces, se dan cuenta, nuestra primera función contiene tres variables, x, y z. Y estas variables pertenecen al conjunto B y pueden tomar los elementos 0 o 1. Entonces, en este caso, son tres variables y nos dicen que es x' por y' por z'. En su caso es la negación, recuerden, lo podemos poner así o con una línea en la parte superior de la variable. Entonces, en este caso nos está diciendo que es x negada, y negada, z negada más y negada, z más x por y negada. Entonces, esa sería en su caso nuestra función que nos están dando. Hay que simplificar esa función y entonces vamos a continuar con la simplificación. En su caso, lo primero que vamos a hacer es realizar lo que es factor común. ¿Sí recuerdan qué es un factor común? ¿Cómo simplificar o factorizar por el método de factor común? Sí. Ok. Muy bien, entonces hay que buscar en este caso cuál es el factor común de estos tres términos. Del mismo y'. Y negada, ¿no? Y negada, exactamente. Entonces, si recuerdan, aquí tenemos tres términos. Este es el primer término, segundo término, tercer término. Y el factor común, como ya lo habían mencionado sus compañeros, en este caso es y negada. Entonces, lo primero es por el factor común. Voy a poner todo ahorita, pero ya después solamente voy a mencionar qué es lo que yo estoy desarrollando. Entonces, en este caso, por factor común, tendríamos y' que va a multiplicar. Entonces, aquí tomo a y' y va a multiplicar a x' por z', x' por z', más, porque aquí está un más, este y' está aquí afuera, que está multiplicando a z, más este y' que está aquí afuera está multiplicando a x. Entonces, de esta manera ya lo tengo simplificado por factor común. Y me queda en este caso y negada,
que multiplica, en su caso, a x negada por z negada más z más x. Entonces, hasta ahorita no estoy realizando o no estoy tomando en cuenta las leyes ni los teoremas que vimos anteriormente. Solamente lo que hice es factorizar por factor común. Ahora lo que voy a hacer para que se me facilite a mí ver las cosas, voy a agrupar. Entonces, conforme vayan avanzando, en su caso, ustedes resolviendo ejercicios, van a ir poco a poco viendo cuándo es necesario agrupar. En su caso, voy a agrupar porque voy a utilizar lo que es el teorema 2. Entonces, a ver, voy a poner aquí permítame tantito para poner, en su caso, mi presentación. Ok, no, muy bien. Iba a poner mi presentación al lado, pero se reduce, es muy pequeña. Entonces, considero que tienen los teoremas a la mano. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo esos teoremas. Entonces, lo que yo voy a realizar sería el teorema 2. Que el teorema 2, si ustedes recuerdan, tenía, voy a ponerlo ya que es paso por paso, tenía el inciso A, que el inciso A me decía que x multiplicado por x negada más y es igual a x por y. Y tenía también el caso del inciso B, que x más x negada por y, en este caso, era igual a x más y. Entonces, ese era el teorema 2. Entonces, lo que voy a ocupar es el teorema 2, en este caso, inciso B, x más x' y es igual a x más y. ¿Cómo lo voy a ocupar yo? De la siguiente forma. Aquí tengo x más x' por y. Entonces, voy a agrupar lo que es z por x' z'. Entonces, lo voy a agrupar para que ustedes lo vean, en este caso, de esta forma. O si ustedes ya lo están viendo de esa forma, eso es lo que yo voy a ocupar. ¿Por qué no ocupé x? Porque tengo x' y x, y en su caso tengo z'. Entonces, z con z' es este x con x', y x' o x negada, en su caso sería el valor de y. Entonces, recuerden, estas variables que pusimos con los teoremas, pues son variables que se colocan para poder identificar la solución de estos teoremas. Pero en su caso, x puede ser otra variable y y puede ser, en su caso, aquí es z negada. Entonces, voy a agrupar de la forma, entonces, agrupar los términos. Y en este caso me va a quedar que esto es igual a y' que multiplica, voy a cambiarlo por corchetes, que multiplica
a z más x' por z', cierro mi paréntesis, más x, cierro mi corchete. Entonces, de esta manera, agrupé estos dos términos y en su caso los acomodé para que lo vieran de esta forma. Z es x y y es z'. Y en su caso, ocupando el teorema 2, entonces, ocupando en este caso el teorema 2, obtenemos que esto es igual a y negada multiplicado z más x' por z' nos va a dar, aquí nos da x más y, entonces aquí nos va a dar x más z. Más el x que nosotros teníamos. Entonces, de esta manera, yo ya simplifiqué, en su caso, estos dos términos, quedándome x más z más x. Ahora, vuelvo a agrupar. En su caso, ¿qué voy a agrupar? Este x con este x. Entonces, en su caso, voy a tener, ok, aquí hay que tener cuidado. Estoy cometiendo yo un gravísimo error. Entonces, vayan checando también esos errores para que ustedes no los cometan. Aquí yo tengo z y tengo z'. ¿Qué sería x y x'? Entonces, tendría en su caso a z. Y es x'. Entonces, aquí me falta x'. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Podemos irnos directamente que es x más y. Entonces, aquí puse yo x más z. Pero recuerden, y sería x'. Por eso tengo que poner x' más z. Entonces, hay que tener cuidado con esos errores. Entonces, por ahí ya vayan anotando ese error, que es muy común que nosotros lo realicemos. Entonces, en este caso, hay que agrupar. Voy a agrupar nuevamente términos. ¿Qué términos voy a agrupar? Voy a agrupar los siguientes. Si recuerdan, lo voy a agrupar de esta manera, o antes de eso, los voy a poner de esta manera. Aquí tengo x' y x. Entonces, voy a agrupar esta suma de x' y x. Entonces, de esta manera me queda que esto es igual a y negada, que va multiplicado por z más x' más x. Esto lo voy a poner entre paréntesis para que vean ustedes la agrupación. Y entonces, esto nosotros lo vimos, en su caso, en la presentación. Entonces, voy a poner mi presentación para que revisen esa parte. Entonces, perdón, cerré mi presentación sin querer. No, ya vi dónde la tengo. Entonces voy a presentar toda mi pantalla para que me pueda mover de presentación a... Entonces, a ver, aquí tengo x', x negada más x. Eso yo lo voy a ocupar de esta forma. Entonces, si recuerdan, aquí se tengo x más x negada es igual a 1. Entonces, estoy ocupando esta tablita que es la suma lógica, multiplicación lógica y el complemento. ¿Qué son
algunas ya teniendo ya no variables. Aquí tengo nuevamente elemento puesto. Tengo x más x' es igual a 1 o x más x negada es igual a 1. Entonces, de esta manera, yo aquí tengo x' más x. Aquí yo tendría un 1. Entonces, esto es un valor de 1. Y en su caso, pues ya el resultado de esta operación sería, esto es igual a y negada que multiplica a z más 1. Y ahora, z más 1, una variable más un 1, de aquí lo tengo una variable más un 1 es igual a 1. Entonces, en este caso, déjenme ver si aquí lo tengo en los teoremas. No, lo tengo en esta tablita. Entonces, en este caso, una variable más un 1 es igual a 1. Entonces, nuevamente, esto que yo tengo aquí es 1. Y ya mi resultado final sería y negada que multiplica a un 1 es igual a y negada. Entonces, de esta manera, yo tengo que de esta función con 3 términos, al hacer el álgebra y simplificar o reducir, en este caso llego a que solamente voy a tener y'. Y entonces de esta manera, este es el resultado de la simplificación de esta función. Entonces, de nuestra función, en este caso, x más y, x negada, y negada, z negada, más x negada por z más x por y negada, pues obtenemos que la simplificación solamente es y negada. Y entonces ese sería el resultado y ya pudimos, en su caso, reducir estos términos. Estos 3 términos se reducen solamente a un término. Entonces, de esta manera es como nosotros utilizamos lo que es el álgebra y en su caso apoyándonos de las leyes y teoremas en este caso. En este caso, aquí utilizamos una ley, la ley opuesta, y aquí utilizamos la ley de la suma lógica. Entonces, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Ok, si no hay dudas o preguntas, hago el último ejercicio. Mañana seguimos haciendo ejercicios y vamos a ver más cosas. Entonces, en este caso, tendría mi función que contiene a mi variable A, B, C y D. Entonces, en este caso tengo 4 variables. Mi función contiene 4 variables A, B, C y D. Y tengo A por B negada más C negada por D más A negada más D. Entonces, esta es mi función, tiene 3 variables
y en su caso tiene 1, 2, 3, 4 términos. Nuevamente hay que simplificar. Entonces, para simplificar nosotros, lo primero que vamos a hacer o lo primero que vemos es que podemos hacer, bueno, en su caso, podemos hacer un reacomodo o automáticamente automáticamente nosotros podríamos ocupar, en su caso, el teorema 1, donde el teorema 1 tenemos que es x más x por y es igual a x, y tenemos a x por x más x es igual a x. Entonces, aquí tenemos el teorema 1 y 2. Es que si hago... Ok, a ver, aquí sí lo voy a dejar. Entonces, en su caso, el teorema de absorción, que es el teorema 1, nos dice que puede ser x más x por y igual a x, o x por x más y es igual a x. Entonces, en su caso, el inciso B no lo podemos ocupar porque no está una forma de parecida al inciso B, pero el inciso A sí lo podemos nosotros ocupar. Entonces, en su caso, podemos ocupar que es D. Aquí tenemos a D también. En su caso, D va a tomar la variable X y Y va a ser la variable C'. Entonces, en su caso, tengo estos dos términos que yo los puedo acomodar de esta forma para que nosotros veamos más fácil y podamos transformarlo, en este caso, aplicar el teorema 1, el teorema de absorción. Entonces, en su caso, en este caso, agrupando, nosotros tenemos que es A por B', que es el primer término que yo tengo, más, voy a poner el tercer término que es A', más, voy a poner el último término que es D, más el segundo término que es C' por D. Entonces, hice el acomodo de la forma que yo tenga x más x por y igual a x. Entonces, ese acomodo está de esta forma. Recuerden, x es D y y va a ser, en su caso, C'. Ahora, para que ustedes lo vean o lo identifiquen bien, pueden hacer el cambio D por C'. Y no altero, en su caso, yo el resultado. Entonces, D es X, es esta X, y Y, en su caso, sería C'. Y entonces, aplicando el teorema 1, si yo aplico el teorema 1, tendría que A por B negada más A negada, y en su caso tendría más A más D por C', en este caso me va a quedar D. De la misma forma, X más X por Y es igual a X. Recuerdan, tenemos X y tenemos X en ambos, entonces predomina X. Aquí tengo D y tengo D en ambos, pues la que solamente queda en su caso sería D. Utilizando en este caso el teorema 1, el teorema de absorción. Disculpe, profe, ¿y no afecta nada que en este caso la C sea negada y no como en el teorema? No tiene, no hay problema. Ok.
No hay problema porque en su caso estamos haciendo un cambio de variable, digámoslo de esta forma. X estamos poniendo que es igual a D y en su caso Y es igual a C'. Entonces no hay digamos, no altera nada de que esta C' sea Y. Pero, ¿y entonces por qué, por ejemplo, no aplicaría lo mismo para el A por B más bueno, A negada y el otro también B negada? Ahí no aplica, sabía que me iban a preguntar eso, no aplica porque si nosotros ponemos X igual a y Y igual a B', no aplica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos X y X. Y en su caso, aquí vamos a tener A y A'. Entonces, esta A, podríamos decir, si es X, pero esta A' es X negada. Y aquí nosotros no tenemos una X negada. Entonces, ¿sí ves esa diferencia? ¿Por qué no tomamos, en este caso, estos términos para poder aplicar el teorema 1? Ok, sí, o sea, el punto es que pues, en el otro tenemos D iguales, ¿no? Ajá, Y en el otro no. Ok, va que va. ok. Entonces, vayan preguntando todas sus dudas, porque eso es algo fundamental debido a esta álgebra que es nuevo para ustedes. Todo esto que estamos viendo, álgebra ustedes saben resolver, pero utilizando estas leyes y estos teoremas, pues es algo nuevo para ustedes. Entonces, en este caso, pues hice esta agrupación. Esta agrupación, como dice su compañero, también puede ser válida, pero no funciona porque aquí tengo A y aquí tengo A'. En su caso, debería de haber tenido A y A. Entonces, como aquí está esta negada,